¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Yo soy Dark y para el día de hoy regresamos con los superhéroes de DC en versión Lego y también con un fascículo más, en este caso el número 7 de la revista Lego Batman, en la cual vamos a hacer el unboxing o el término que hemos acuñado aquí en el canal, que ni siquiera sé si sea un término oficial o aceptado o utilizado de manera informal, no tengo idea, pero aquí lo vamos a utilizar, que es un bagging. ¿Por qué un bagging? Porque vamos a sacarlo de una bolsa, no de una caja, y vamos a analizar la figura de Mr. Freeze. Entonces vamos a proceder a abrir esta revista. Esto lo hacemos pues para que sea un poco más dinámico el video, para que podamos abrir la bolsa, para ver que es un producto completamente nuevo y ver en qué condiciones nos encontramos con él. Y bueno, damos un repaso muy rápido por la revista, porque aquí no vamos a hacer el análisis de la revista, sino de la figura. Y bueno, podemos ver, ya dijimos antes, que es el fascículo 7. Y bueno, este tipo de revistas van a incluir siempre un par de cómics, lo principal, que es la figura promocional, y diferentes actividades para los más pequeños, como pueden ser algunos juegos, algunos pósters. Evidentemente, una de las finalidades de la revista pues es también servir de alguna manera como promoción para otros productos de Lego, como podemos ver incluso desde la portada. Y bueno, si la abrimos, tenemos aquí el índice desde la presentación de la figura, los cómics, diversas actividades, los cómics en un tono bastante más infantil de lo que podemos estar acostumbrados los lectores de DC. Sin embargo, no es algo que considere inadecuado, porque el universo de Lego, en todas las franquicias que manejan, son en sí mismo una parodia. Entonces es incluso característico este tono de comicidad que tienen las interpretaciones que hace Lego. Tenemos también aquí, esto me parece bastante interesante, el traje de vuelo, porque esta figura, o una muy similar, tal vez no necesariamente con los mismos accesorios, sale en el fascículo número 10, que ya analizaremos más adelante. Ups, acabo de golpear la cámara. Y bueno, lo que quería hacer era mostrarles que también tenemos el fascículo 10, que analizaremos más adelante. Aquí está, de hecho también vamos a hacer el unbagging, pero vamos a dejarlo de lado por el momento. Y como dije antes, pues se incluyen varias actividades, presentación de varios personajes, o más allá de los personajes, de las variantes que tenemos de las figuras, para incentivar también a los lectores a que las adquieran, o a los pequeños a que las pidan a sus padres. Y en fin, pues no es nada, digamos, no es nada fuera del otro mundo lo que encontramos aquí, aunque debo decir que de los cómics que he leído, incluso considerando el tono, no son necesariamente malos. En realidad son bastante entretenidos, pudiéramos decir, si los leemos con la perspectiva de que está enfocado para un público completamente infantil. Vamos entonces, ahora sí, al unbagging de nuestra figura de Mr. Freeze, o Victor Freeze, Víctor Frío, en la versión castellanizada. Ustedes saben que no me gusta traducir los nombres, entonces le vamos a decir Mr. Freeze. Lo han traducido también como el Señor Frío, como el Doctor Frío, etcétera, etcétera. Y me parece una elección bastante buena para una revista de Batman, puesto que es uno de los principales villanos que aparecen con el superhéroe antes mencionado, el que le da incluso el nombre a la franquicia y a esta revista. Y bueno, lo que nos encontramos en estas bolsas es que no son necesariamente bolsas ciegas, puesto que nosotros sabemos cuál es el contenido. No lo podemos ver, pero sí conocemos lo que vamos a encontrar en el interior. Otra característica que tienen las bolsas de las figuras que se encuentran en las revistas es que la parte superior está sellada por un adhesivo, el cual únicamente debemos de retirar con un poco de cuidado. Está bastante bien adherido, lo cual es bueno, pero sí hay que tener un poco de cuidado para no lastimar la bolsa en caso de que queramos ya sea guardarla, porque simplemente puede ser parte de la colección si somos un tanto completistas, o bien para resguardar la figura en determinado momento. En caso contrario, bueno, la bolsa puede romperse, aunque siendo honestos, creo que incluso la bolsa se ve bastante bien.
Vamos entonces a abrir y a dejar caer las piezas. Sugerencia, dejemos la parte del adhesivo hacia arriba para que no se pegue ninguna pieza. Y bueno, simplemente sacamos nosotros el contenido de la... Ups, se quedó una parte, eso. Sacamos el contenido de la bolsa y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. No creo que sea difícil de ensamblar. Y aún así, de acuerdo a lo que vimos en el índice de la revista, debemos de tener instrucciones en el interior para poder armar a Victor Fries. Y sí, los tenemos de hecho en la página 2. Y bueno, vamos a auxiliarnos de ellas, puesto que tal vez mi habilidad deductiva para con los bloques no es la misma que cuando era un infante, y puede sí llegar a ser necesario ya a estas alturas utilizar las instrucciones, más aún cuando la edad nos empieza a pesar. Y hablando de eso, hoy es mi cumpleaños, entonces si quieren dejarme un regalo, cualquier suscripción, cualquier like, comentario va a ser muy, muy agradecido. Entonces no duden en hacerlo si les gusta el contenido del canal. Y bueno, válgase la autopromoción. Si gustan apoyar al canal de alguna manera alternativa, en la parte de abajo está el link de Patreon. Continuando nosotros con el review, vamos a empezar por la figura. Empezamos por las piernas, las ensamblamos con el cuerpo. Posteriormente, pues es con el equipamiento, una suerte, bueno, se ensambla como si fuese una suerte de mochila, simplemente del cuello. Ahora vamos a colocar la cabeza, tratando de que quede centrada, porque para esta figura tenemos una cubierta que es el casco del Señor Frío, completamente transparente. Podemos observar en el casco que tenemos los puntos de sujeción bastante marcados, y mi sugerencia es que queden hacia los laterales para que de ninguna manera puedan estorbar la exhibición que pueda tener la figura. Y vamos ahora con las armas, que bueno, de hecho el arma y los complementos los complementos de esta mochila que utiliza Victor Fries. Vamos a empezar por esta pequeña pieza de pinza que simplemente va acoplada en la parte izquierda baja. También nos indica que utilicemos uno de estos cilindros con la pieza circular en la parte baja. Y posteriormente que insertemos esta pieza de pinza un poco más clara, perdón. Y bueno, esto lo tenemos que hacer 2 veces, lo hacemos muy rápido por segunda vez. Ahora nos pide tomar la pistola con otra pieza cilíndrica. Con esto ya utilizamos las 3 que están incluidas. Y nos pide también que coloquemos nuevamente el pin individual. Ahora tenemos esta pieza bastante interesante, puesto que en realidad es un látigo. Se ha utilizado en una gran cantidad de sets, en particular para los personajes de DC. Gatúbel es a la que le suelen poner el látigo. Y nos piden que lo acoplemos en la parte baja de la pieza de pinza, que tiene un punto de inserción. Incluye 2 piezas como esta. Y posteriormente que lo acoplemos a la pistola de esta manera. ¿Por qué lo vamos a acoplar a la pistola? Bueno, antes de integrar el arma, los cilindros que ensamblamos previamente, que quiero pensar que son una suerte de batería o de celda de energía para el arma de Fries, los vamos a acoplar en los anclajes superiores. Vamos a llamarle en la mochila o olvidé el nombre, perdón, o en el soporte que utiliza en la espalda el personaje. El látigo de la empuñadura lo vamos a acoplar en la otra pieza.
y ahora simplemente Victor Fries debe de sujetar su arma. De acuerdo a lo que podemos ver aquí, hicieron al personaje zurdo. No tengo idea si en realidad sea zurdo el personaje, lo cual queda al nivel de una mera curiosidad. En caso de que querramos que lo sujete con la mano derecha, simplemente lo cambiamos de lugar. Pero me parece que en la forma que por default nos sugieren la colocación de las piezas, luce bastante bien. Y tenemos aquí la figura de Victor Fries. Vamos ahora rápidamente con el análisis. Y bueno, hay que partir desde el punto que toda la caracterización o la mayor parte de la caracterización por parte de LEGO radica en las impresiones, puesto que casi siempre, de no ser figuras grandes, las llamadas Big Fix, tienen moldes un poco más específicos, como aquí nuestro amigo Oscuranto. Y bueno, en el caso de las figuras estándar, siempre se va a utilizar el mismo molde para el pecho, para las piernas, manos y cabeza, y los accesorios es lo que en todo caso pudiéramos considerar como una característica dentro del diseño o dentro de la escultura, entrecomillado, para el personaje. Entonces, si analizamos la impresión, es bastante buena. Me encanta la tonalidad que tiene o las variaciones de tonos grises que tiene para el torso, porque las piernas no tienen ninguna decoración. Al igual que los brazos son completamente blancos, las piernas completamente grises, un tono ligeramente brillante, como si fuese metálico. Pero me agrada bastante la variación de grises y la implementación de este azul plomizo que tenemos para el torso, porque le da profundidad a la impresión y por momentos pareciese que le diera cierto aspecto de tridimensionalidad, lo cual es bastante bueno. Para el rostro, sigue las características básicas de las impresiones de LEGO, únicamente los ojos y la boca, aunque el trabajo que han hecho aquí para las impresiones de la boca y los rostros en concreto, de la expresión del personaje, me parece bastante buena. Sí luce como si estuviese enojado, frustrado, resentido, y bueno, conociendo un poco la historia de Victor Fries, no tendría motivos para no estarlo. Entonces creo que LEGO hizo un trabajo muy bueno. Para la parte trasera tenemos la continuación de la banda que sujeta los gogles que utiliza Victor Fries, aunque algo que no me parece necesariamente bueno es que tenemos un espacio en blanco a ambos costados de la cabeza y no se continúa la impresión de la banda de sujeción de los lentes. Podemos ver que incluso cuidaron que se encontrara al mismo nivel la impresión. Aunque sí creo que hubiesen podido hacer un mejor trabajo y cerrar por completo la impresión aquí del pigmento, sobre todo porque estamos hablando de una figura que exhibe también la parte trasera de la cabeza y no es necesario que se tenga esta división, ya que no vamos a cambiar la cabeza del lugar para mostrar dos expresiones distintas, puesto que, insisto, no la tiene. Entonces me hubiese gustado que lo continuara. Aún así, me parece que es una figura bastante interesante, sobre todo considerando que es una figura promocional en una revista. Creo que incluye más partes de las que pudiésemos esperar nosotros. Creo que esta figura bien podría ser digna de una polybag que se vendiera por separado, y sin embargo la tenemos nosotros en una revista. Esto lo resalto sobre todo por el precio. ¿Por qué? Porque esta revista, al menos en México, en el país donde me encuentro, tiene un valor de 79 pesos y las polybags suelen estar arriba de 100 o 150 pesos. Estamos hablando de productos completamente oficiales, es decir, de la marca LEGO. Y que nos encontremos una figura con estas características, tanto en el ensamblado con esta cantidad de piezas en un producto promocional de una revista, creo que cuenta bastante. Creo que definitivamente puede ayudar pues a que los coleccionistas se acerquen un poco, ya sea a DC Comics y, ¿por qué no? Y al final es el principal objetivo, que se acerquen a las minifiguras y a los sets de LEGO, no únicamente la revista. Me parece también bastante interesante porque, seamos honestos, existen o existimos muchos coleccionistas que, aunque nos gustan este tipo de minifiguras, nos centramos más en figuras individuales. Entonces, entre más detalladas sean, más atractivas son. Y esto hace pues que adquiramos más piezas. El ejemplo más claro que tenemos es la línea Heroes de Halo, o las líneas de figuras individuales de Destiny cuando existió, de Call of Duty, de X franquicia,
que muchos coleccionistas prefieren sobre los sets de construcción completos, y eso mismo me parece que puede hacer Lego, sobre todo en figuras individuales en las cuales nosotros podemos elegir el contenido, no tanto las bolsas ciegas, que son bastante atractivas también, pero esa incertidumbre puede hacer que nos decantemos hacia otras opciones en las cuales nosotros podemos elegir, insisto, el contenido de lo que obtendremos. Por lo demás, me parece una figura bastante interesante, el arma bastante bien lograda. No tenemos aquí ninguna pieza exclusiva para el personaje y eso me encanta que hayan realizado todo este diseño con piezas ya existentes, el uso del látigo como si fuese un cable. Me parece muy muy bueno. Y bueno, con todo esto dicho, ¿qué calificación le podemos poner a Victor Fries? Ya saben, llegamos al momento arbitrario, subjetivo y personal del review. Y creo que Victor Fries se merece una calificación bastante alcanzada de 9. ¿Por qué de 9? Es más, vamos a dejarlo en 9.5. No alcanza la calificación perfecta, desde mi perspectiva, claro está, esto insisto es personal, porque me hubiese gustado que tuviésemos completa la impresión de la banda, y en figuras individuales yo siento que es necesario incluir una base. Y aquí no por hacer la comparativa con otras marcas, sino con la misma Lego. ¿Por qué? Porque en sus piezas individuales, hablando específicamente de las blind bags, siempre para las figuras se incluye una base. Y creo que eso también debería de estar incluido en este tipo de productos, aunque sean promocionales. Afortunadamente para esta figura de Mr. Freeze, el centro de gravedad está bastante bien distribuido, creo que le ayuda mucho la estructura que tiene en la espalda, pero en caso contrario, pues tendríamos una figura muy poco o nada funcional, cuando, como coleccionistas, esto es meramente ornamental. En fin, dejen sus impresiones en la caja de comentarios si están de acuerdo conmigo. Si no, si el video les gustó, ya saben, dejen su like. Si no les gustó, dejen su dislike, pero por favor regalen un comentario para mejorar el contenido del canal. Suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita. Y bueno, sin nada más que decir, yo les deseo un excelente fin de semana. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews. Y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.